Hola, bienvenidos a mi canal DIY o DIY All. Hoy haremos la confección de la parte de abajo de este conjunto. En la cajita de descripción voy a dejar el link del video de la moldería. Empezamos con el molde trasero cerrando las pinzas de ambas piernas. Pasamos costura recta hasta el punto marcado. Luego continuamos con los bolsillos traseros, empezamos surfilando los 4 lados y luego doblando 1,5 centímetros en la parte superior. Luego seguimos con la parte inferior doblando 1 centímetro hacia adentro y después los laterales. Y hacemos un pespunte. Ubicamos el bolsillo en nuestro molde trasero a 8 centímetros de la cintura, 4 centímetros de la cadera y 6 centímetros del tiro. Tengan en cuenta que cada moldería puede variar según las medidas que tenga. Cosemos los 3 laterales con costura recta. Seguimos con el molde delantero, cerramos la pinza del tobillo. Continuamos con la unión de los piquetes en la cintura para realizar el pliegue. Luego pasamos pespunte desde la cintura hacia abajo 5 centímetros. Continuamos con el bolsillo delantero, colocamos la bolsa de bolsillo y pasamos costura recta y zigzag. Damos vuelta a la bolsa de bolsillo y pasamos pespunte. El fondo de bolsillo va a ir ubicado por detrás, pero para eso primero vamos a unir la bolsa como se muestra en el video, con costura recta y zigzag. Acomodamos todo y sujetamos con alfileres. El pliegue que quedó por detrás tiene que estar para el lado del cierre. Para el cierre es preferible tener los 2 moldes de piernas con sus bolsillos y pinzas terminados. Vamos a necesitar un rectángulo de tela de 10 centímetros de ancho por el largo de tu cierre, en este caso 20 centímetros. En caso de que tengas un cierre más largo como yo, no hay problema porque se puede cortar.
Doblamos la solapa y pasamos zigzag por su contorno. También vamos a pasar zigzag por todo el contorno del molde. Vamos a agarrar nuestro molde de la derecha y doblamos la solapa guiándonos por el piquete que habíamos hecho. Marcamos el borde . De la línea que hicimos, marcamos medio centímetro hacia el lado de los bolsillos . Luego doblamos por esa misma línea y sujetamos con alfileres. Y ahora cosemos por el borde hasta donde empieza el tiro. Y nuevamente cosemos a 1 centímetro de la costura anterior. Ubicamos el lado derecho del cierre en el borde de la solapa del lado reverso del molde y lo sujetamos con alfileres. Doblamos la puntita del cierre hacia atrás y sujetamos con un alfiler para que no nos moleste a la hora de coser en el siguiente paso. Dibujamos una mini curva por donde vamos a coser. Y también pasamos una costura por el largo del cierre con puntada recta. Ahora, del lado derecho vamos a dibujar la segunda costura del cierre a 1 centímetro de la primera. La solapa que tiene el cierre la sujetamos hacia atrás doblamos la solapa de la otra pierna, nos guiamos por el piquete que habíamos hecho. Y unimos el otro extremo del cierre con la solapa doblada del otro molde. Sujetamos con alfileres y ahora agregamos la solapa rectangular
Sujetamos con alfileres nuevamente y cosemos con costura recta hasta donde terminan las solapas. En este paso van a tener que ir abriendo el cierre, así no les molesta a la hora de coser. Ahora pasamos una costura por el borde. Damos vuelta a nuestro molde. Y cosemos la parte del tiro a 1 centímetro de distancia. Si tu máquina no te deja llegar hasta el final y te queda un agujero, no te preocupes porque se soluciona en el siguiente paso. Damos vuelta a nuestro pantalón y presten atención de la forma en que yo di vuelta el pantalón. Esta costura la corremos para el lado izquierdo y pespunteamos por el lado izquierdo de la costura hasta 1 centímetro de nuestra curva de cierre. Y de ahí vamos a girar nuestro molde y volvemos cosiendo por el tiro a 1 centímetro de la costura anterior. Luego unimos el tiro del molde trasero con costura recta y zigzag. Ahora unimos con alfileres moldes delantero y trasero por la parte de las piernas y cosemos con costura recta y zigzag. Luego seguimos con la costura de los laterales, unimos con alfileres y cosemos con costura recta y zigzag.
con la cintura o pretina. Ubicamos el centro de la cintura con la costura del tiro del molde trasero y sujetamos con alfileres todo el contorno. Puede que la pretina te quede más largo de un lado que del otro, pero eso se puede cortar más adelante. Ahora pasamos una costura recta a 1 centímetro de distancia y nos aseguramos que todo esté en su lugar. Controlamos la parte del cierre. En caso de que nos haya quedado desparejo, corregimos cosiendo la diferencia de la distancia. Ahora unimos la parte de arriba con el piquete superior de la pretina, sujetamos con alfileres y cosemos costura recta. Ahora doblamos uno de los extremos de la tela, como se muestra en el video, y pasamos una costura recta también. En el otro extremo cortamos el exceso y hacemos el mismo paso. Cortamos excesos y damos vuelta. Nos podemos ayudar con la punta de una tijera para que nos quede más prolijo. Siguiente paso, pasar pespunte por todo el contorno. Antes de cerrar la pretina, vamos a coser el botón a mano.
vamos a doblar para adentro la costura y pasar un pespunte. Seguimos con el ojal, hacemos un rectángulo de la medida del botón por 3 o 4 milímetros con una costura zigzag bien finita. Abrimos con la ayuda de una tijera o de un abridor y por último el dobladillo, 1 centímetro hacia adentro y pasamos costura recta.